Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comic Cueva, en esta ocasión para hablar de un tema interesante del coleccionismo, y es cómo funciona la psique del coleccionista y también de los vendedores, de los coleccionistas, en general toda la gente que está inmersa en este medio del mundo geek y de la gente que colecciona cosas relacionadas con el mundo geek, ¿no? Estaba platicando con una suscriptora que también es psicóloga, por cierto le mando un saludazo a Claret Reyes. Y ahora sí que sin ser yo un experto, simplemente comparto mis experiencias al haber tenido contacto con un montón de coleccionistas, con compradores, con fanáticos de la cultura geek, otakus, gamers y demás. Y me doy cuenta de que no es bueno, para empezar vamos a aclarar de que no es bueno generalizar, porque cada cabeza es un mundo y es verdad que cada persona es un caso único e irrepetible. Pero las generalidades existen por algo. Es como quien dice, no es cierto que todos los hombres así, no es cierto que todos los hombres o todas las mujeres son así, pero sí hay ciertas generalidades que tienden a repetirse, ¿no? O no es cierto que todos los niños son así, pero hay ciertas generalidades que nos permiten entender así a gran porcentaje de ciertos grupos sociogeográficos, ciertos grupos étnicos, ciertos grupos religiosos, ciertos grupos de diferentes clases, ¿no? Ciertos grupos culturales, como lo que estamos hablando ahora de los coleccionistas, o la gente gamer, o la gente geek, o la gente otaku. O sea, sí hay ciertas generalidades que a mí como vendedor, cuando vienen los clientes, me dejan ver mucho de sus personalidades, ¿no? Y es que lo que platicaba con la psicóloga es que es eso, que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que vestimos, todo lo que hacemos o dejamos de hacer es un referente de nuestra propia personalidad. Incluso todo aquello que coleccionamos y también el cómo lo coleccionamos, ¿no? Entonces, definitivamente, en ese sentido, sí creo que afecta mucho el cómo eres tú a la forma en la que tú coleccionas, ¿no? Esto pasó porque entre varias cosas que se llevó, todo esto empezó porque entre varias cosas que se llevó mi clienta, pues le di muchas opciones de figuras de Batman que ella estaba buscando, y entre ellas había una figura de Batman, la serie animada, ¿no? Entonces me pidió que le cotizara una Harley Quinn, y resulta que tenía Harley Quinn, para los que lo conozcan, era la versión basada en la serie de Bruce Timm, que era de Kenner, y era, me parece, la primera vez que se sacaba una figura de Harley Quinn en la escala, si no mal recuerdo, como de 5 pulgadas. Es la primera manifestación de la figura. Entonces tenía yo dos versiones, una versión completamente entera y una versión que le faltaba la puntita de un piecito. Entonces, solo por ese detallito, una valía 3 veces más que la otra. A ella se le hizo muy curiosa esta situación y me pregunté, ¿y por qué? Le digo, bueno, es que muchos coleccionistas le dan mucho valor a que la figura esté íntegra, que esté, o sea, que puede estar a lo mejor golpeadilla, algo rayadilla, algo gastadilla, pero que esté la figura estructuralmente completa, ¿no? En cambio, ya cuando le falta un pedacito, en este caso, pues sí, le dije, eso sí afecta drásticamente el valor, ¿no? Y no nada más en esa figura, en cualquier figura, ¿no? Por ejemplo, hay gente que luego me ha querido vender a mí figuras y me dice, oye, te voy a vender un Wolverine, ¿no? Y yo, pues digo, por ejemplo, le digo, sí, tu Wolverine vale 200 pesos, ¿no? Por ejemplo, le digo. Y me lo trae y al Wolverine le faltan las garras. Entonces le digo, mira, por esos pedacitos de plástico que le faltan, ese Wolverine pasa de costar 200 a costar 10 pesos. ¿Por qué? Porque necesitamos, la persona que lo compre va a necesitar buscar, digamos así, las piezas de repuesto, pues para poder reparar esa figura, y eso es tiempo y dinero. Así que yo diría que es muy interesante cómo afecta el valor por el tipo de persona que lo va a comprar. Entonces entendamos que la persona que va a comprar una figura que esté completa, pues responde a una personalidad en donde esta persona dice, bueno, yo ya lo que quiero es conseguir algo que ya esté en óptimas condiciones para exhibirlo, sin más, ¿no? Que a mí también me pasa mucho, ¿no? Yo lo sé porque yo mismo así pienso cuando yo compro las figuras que estén íntegras, ¿no? Las quiero íntegra para poder simplemente limpiar, colocar en la repisa o en la vitrina y disfrutar, ¿no? Pero hay personas que ven la figura rota, y como fue en caso de mi cliente, y ella se la quiso llevar, dijo, no, prefiero yo la que está más barata pero que está rotita, porque me va a permitir intervenirla.
me va a permitir a mí repararla. Y es que es eso, cuando tú ves una figura así también y la compras, es un nicho de oportunidad para poder intervenirla, y eso hace la figura más tuya, ¿no? Entonces eso habla mucho de creo que personas que les gusta mucho involucrarse con el pasatiempo, pero de una forma más personal, ¿no? O sea, hay personas que se dedican simplemente a consumir, y hay personas que en algún punto de su vida evolucionan y quieren ya producir, que fue el caso de un servidor, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la vida yo, por ejemplo, fui consumista de cómics, y sigo siendo consumista de cómics y mangas. Entonces, llegó un momento en mi vida, en algún punto en el que a mí también me empezó a gustar dibujar, y pasé de simplemente producir cómics en algún momento a dibujarlos para una compañía pequeña. No estuve mucho tiempo, pero es eso, pude dar el brinco de simplemente consumirlos a producirlos, ¿no? Entonces, gradualmente eso evolucionó con mis gustos, ¿no? Yo era una persona que me encantaba ir a convenciones de coleccionables, me encantaba. Entonces, en algún momento de mi vida evolucioné de simplemente ir como expositor a empezar a ir como empleado, y después de ir como empleado empecé a ir también como expositor, ¿no? En los eventos. Incluso llegué a organizar cosillas dentro de los eventos, como de repente, pues, ciertas, por ejemplo, llegué a organizar alguna vez algún torneo de cartas, ¿no? Que en este caso también fue mi caso, ¿no? Empecé como consumidor de tarjetas coleccionables, luego como jugador dentro de las ligas, y llegué a un punto en el que yo también organizaba torneos de tarjetas, ¿no? Entonces, es muy padre, ¿no? Como según tu pasión, llega un punto en el que te llegas a involucrar cada vez más, y a veces no, a veces tu pasión es hasta cierto punto, y hasta cierto punto lo dejas, ¿no? Entonces es eso, yo creo que cada coleccionista es diferente, y eso va a hablar mucho de tu personalidad. Entonces tú sabes qué tan apasionado eres de algo al punto en el que tú te involucras con ese algo, ¿no? Yo por eso les decía, es que hay mucha gente que se dice, por ejemplo, fanático, por ejemplo, de una serie. Vamos a poner, no sé, voy a hablar de Neon Genesis Evangelion, ¿no? Y yo le decía a la gente, dime qué tienes. Y me decía, de Neon Genesis Evangelion, y me decía, no, pues nada más he visto la serie y ya. Le digo, es que, le dije, hay niveles de pasión, ¿no? O sea, yo también empecé viendo la serie de Neon Genesis Evangelion, pero llegué a un punto en el que me gustaba tanto, pero tanto, y puede ser para cualquier serie, ¿no? Dragon Ball, Cowboy Bebop, Tortugas Ninja, Robotech, puede ser Halcones Galácticos, Voltron, Jurassic Park, puede ser cualquier franquicia, pero llega un punto en el que te gusta tanto que ya no nada más te conformas con ver la serie o la película una vez, sino la que le empiezas a ver una y otra, y la analizas y la sobreanalizas, y te aprendes los diálogos, y te vuelves un fanático así acérrimo. Y luego pasa otro paso en el que empiezas a cultivarte de la serie, ya no nada más por la serie misma, sino que empiezas a ver, por ejemplo, antes yo lo que hacía es que yo leía ensayos de otros escritores acerca de Neon Genesis Evangelion, y yo lo leía mucho en revistas, ¿no? Entonces yo consumía muchas revistas de análisis de Neon Genesis Evangelion, que ahora, por ejemplo, se ha evolucionado, y ahora es precisamente esto en YouTube, es ver videos acerca de un tema en específico de nuestro interés, y cultivarnos de ese tema porque nos interesa, ¿no? Y así habla mucho de la profundidad de la inmersión que tú tienes en ese tema, pero luego pasas a otro nivel, y entonces quieres hacer parte de esa serie o eso que a ti te gusta parte de tu vida, y entonces empiezas a comprar llaveros, y empiezas a comprar pósters, y empiezas a comprar artículos referentes utilitarios, digamos, de Evangelion, como para adornar tu cuarto, adornar por ejemplo, tu mochila. Compras una mochila de Neon Genesis Evangelion, un cuaderno de Neon Genesis Evangelion, cosas utilitarias, ¿no? Pero luego te gusta tanto que evoluciona y empiezas a buscar materiales de decoración para tu casa, ¿no? Entonces hay alguien que busca una manta para poner en la pared, un cuadro para ponerlo de tu personaje favorito, una escultura de algún personaje de la serie que te gusta, juguetes para adornarlos así, un peluche para tu cama, una almohada para tu cama, cosas para adornar y sentir que tienes más proximidad con la serie. Entonces, pues muchas veces, ¿no? Yo cuando alguien me dice, no, es que soy fan de los Power Rangers, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y qué tienes de los? Lo primero que pregunto es, ¿qué tienes de los Power Rangers, no? Porque yo sé que ese fanatismo te lleva a buscar cosas, ¿no?
pueden ser miles de cosas diferentes, pueden ser tarjetas, pueden ser tazos, pueden ser cómics, pueden ser, pero te lleva a buscar esas cosas. Entonces cuando la gente me dice, no, pues es que yo soy fan de Overwatch, pues sí, ¿qué tienes de Overwatch? Pues nomás el videojuego, y nomás lo juego. Ah, bueno, entonces pues digo, bueno, pues si te gusta y a lo mejor ahí tu dedicación está en la primera fase en el que dedicas tu tiempo a jugarlo, ¿no? Pero hay gente que dice, no, es que yo soy muy fanático de Overwatch. Yo tengo mi suscripción a Overwatch, veo los cortos animados de Overwatch, leo los cómics de Overwatch, compré los cómics de Overwatch, tengo figuras de Overwatch, tengo el mousepad de Overwatch, tengo el control de mi consola oficial de Overwatch, mis playeras de Overwatch. Entonces dices, no, pues ahí sí. Primero, habla también de una solvencia económica, ¿no? También eso habla de una solvencia económica por parte de las personas. Pero también habla de un fanatismo, ¿no? Porque hubo un momento en el que tú eras joven, que tú que estás viendo este video, o ustedes que están viendo este video, fueron jóvenes y a lo mejor no tenían todo el dinero del mundo, pero sí se encargaban de tener ese coleccionable de lo que les gustaba, ¿no? Si eras súper fan de Michael Jordan, le pedías a tu papá o trabajabas, lavabas coches, veías de hondo, pero conseguías tus tenis Jordan, tu jersey de Jordan, tu figurita de Michael Jordan, ahora tu Funko Pop de Michael Jordan. Entonces es eso, ¿no? Yo creo que el cómo coleccionamos habla mucho de nosotros, ¿no? De ese nivel de pasión por las cosas, pero también el cómo coleccionamos, ¿no? Lo que les digo, las personas que compran así juguetes de segunda mano y que les dan esta oportunidad de repintarlos, de reconstruirlos o simplemente de lavarlos y darles una oportunidad, pues hablan también de estas personas que les gusta reciclar, reusar e incluso reducir, ¿no? Que son estas personas que optan, son tal vez ni siquiera lo sabes y tal vez eres un ecologista y no sabes, a lo mejor tú dices, no, pues yo nunca había pensado en separar la basura por orgánica o inorgánica o en cuidar al medio ambiente y comprar envases reciclables, pero el hecho de que tú estés en este momento comprando figuras de segunda mano en una tienda de coleccionables o en un tianguis o en un bazar, en una convención, en lugar de optar por una nueva empacada, pues también estás ayudando, porque en lugar de estar comprando y haciendo que las empresas produzcan, estás ayudando al medio ambiente a reciclando un producto que a lo mejor alguien ya usó y que ya decidió desechar o deshacerse de él, y tú le estás dando un reuso a dicho objeto para que no se tenga que producir uno, ¿no? Que tú ya compres algo que ya existe en el mercado en lugar de estar haciendo que las empresas produzcan. Entonces, fíjense cómo uno puede ser ecologista y no saberlo, ¿no? Entonces está muy interesante, ¿no? Otra cosa es el hecho de que le des esta segunda oportunidad a cosas que a lo mejor para otras personas ya son basura, ¿no? Porque para mucha gente un juguete que ya está roto ya es basura, ya dices, esto ya es para tirarse a la basura, ya no tiene uso, ¿no? Y en cambio llega otra persona y me dice, no, véndemelo a mí, yo lo voy a repintar, lo voy a lavar, le voy a conseguir esa mano que le falta, o yo se la voy a resculpir. Entonces tú renuevas el uso de algo que ya parecía que tenía un uso inexistente y le das una nueva oportunidad. Entonces, ¿qué dice eso de la persona, no? A lo mejor de estas personas que no le dan la espalda, decía la psicóloga, pues habla mucho de estas personas que no le dan la espalda a otras personas, ¿no? Porque si tú nada más estás buscando cosas siempre nuevas, impecables, impolutas, hay gente que incluso dice, no me conformo con el que el juguete esté en perfectas condiciones, lo quiero cerrado en el empaque para nunca abrirlo, ¿no? Entonces también habla como de una persona también muy perfeccionista. O sea, por un lado es algo positivo porque habla de una persona muy perfeccionista que está buscando cosas en el mejor de los estados, es una persona muy quisquillosa, pero también habla de una persona muy discriminativa, ¿no? También te habla de una persona que, puede hablar en el lado positivo, pero también en el lado negativo, ¿no? También puede hablar de una persona que, pues, no está dispuesta a tolerar los defectos de la existencia misma, ¿no? De la vida. Y pues, al final, la vida, la imperfección es la perfección. O sea, creo que existen cosas perfectibles, pero no creo que existan cosas perfectas. Entonces sí he notado mucha frustración en muchos de mis clientes cuando tienen esa fijación por lo perfecto, porque luego de repente están viendo una caja
y dicen, ¿tienes tal figura? Le digo, sí, sí tengo tal figura. ¿Pero la tienes nueva? Sí, sí la tengo nueva. ¿Seguro que la caja nunca ha sido abierta? Le digo, jamás ha sido abierta, está nueva. Ah, pero la caja está en buen estado. Sí, sí está en buen estado. Y vienen y la revisan y ven que una esquinita está ligeramente lastimada. Y dicen, no, es que yo la quería perfecta, ¿no? Entonces le dije, no la tendrás perfecta. Y yo muchas veces les he contestado, le dije, no solo no la he tenido perfecta, le digo, sino que es la única que yo tenía, esta figura es la única que yo he tenido en 20 años, ¿no? Y a lo mejor una vez vendida esta figura, ya no creo que la vuelva a conseguir yo en estas condiciones en otros 20 años, ¿no? Entonces, pues la gente se frustra, ¿no? Porque quieren las cosas, pero a la vez no las quieren porque no son perfectas y están buscando esa perfección que a lo mejor pues nunca va a llegar, ¿no? Entonces, sí siento que hay que controlar ese nivel de ansiedad o ese nivel de obsesividad con la perfección, porque pues nada es perfecto en esta vida, ¿no? Entonces yo creo más bien en las cosas perfectibles, ¿no? Si me gusta algún juguete y lo encuentro ahí todo madreado y cascado, lo agarro, simplemente por el hecho de decir, lo tengo, ¿no? Ya después, si lo puedo conseguir en mejor estado, lo consigo en mejor estado. Y si después lo puedo conseguir con armas y con accesorios, lo voy cambiando y lo consigo con armas y con accesorios. Y esos que ya tengo y que ya no voy a usar, bien, los puedo dejar ahí, porque yo también soy mucho luego de tener varias veces un solo juguete cuando me gusta mucho, precisamente para verlo en diferentes estados. O también los puedo vender para decir, ¿sabes qué? Ya cumplió conmigo un ciclo, lo vendo, me quedo yo con el que esté en mejor estado y sigo renovando y mejorando mi colección, ¿no? Tal vez ya después lo pueda conseguir en blister o en caja y renuevo mi colección, ¿no? Y esto yo creo que habla muy bien de un coleccionista, porque habla de que tiene paciencia y de que cree en la perfectibilidad, porque creo que todo en la vida nada es perfecto, pero todo es perfectible. O sea, tú puedes ir mejorando las cosas y mejorando las cosas, pero sí me he topado en ocasiones con clientes que no quieren las cosas y no están en buen estado y que creen que luego se arrepienten y vienen y dicen, oye, ¿todavía tienes eso que estaba buscando? Le digo, no, ¿qué crees? Ya lo vendí. Y entonces aumenta su frustración porque dicen, ¿y te volverá a llegar? Le digo, esperemos, pero muchas veces ya no vuelve a llegar, y si vuelve a llegar, tal vez ya no vuelve a llegar en un estado tan bueno como el que estaba. Por eso le digo a la gente, primero obtén aquello que buscas y ya después buscas la manera de irlo perfeccionando hasta el punto en donde tú quieres, ¿no? Al final uno debe de ser paciente. Yo también creo que eso habla mucho, ¿no? La gente que es paciente y que dice, no hay problema, puedo esperar hasta que llegue ese artículo como yo quiero, y mientras en el proceso voy consiguiendo otros artículos en lo que va llegando ese, por si acaso, ¿no? O sea, ahora sí que hay personas que son pacientes y dicen, no, yo no voy a comprar el artículo hasta que no llegue ese artículo que yo estoy buscando, y creo que se vale. Habla mucho de la paciencia de las personas, pero también hay personas que dicen, mira, yo voy a tener paciencia de encontrar ese artículo en las condiciones que yo lo necesito, pero de mientras consigo ¿no? Entonces también habla eso de gente muy precavida y que toma la precaución por si nunca llega a existir ese artículo en las condiciones que tú quieres, o nunca lo llegas a conseguir, o nunca tienes el capital en el momento para comprarlo cuando sale, pues siempre de todos modos te queda el consuelo de decir, pero pues lo tengo, ¿no? Siempre ahí está, solamente que todavía a lo mejor no está en el grado de perfeccionamiento como a mí me gustaría, pero definitivamente, creo que definitivamente es mejor que a lo mejor casarte con una idea absoluta, que todos también, ¿no? Cuando tú estás casado con algo, también habla de que estás creo que como persona, como que estás metido en un cuadrado y que tienes una visión muy específica y a veces muy limitada de la vida, ¿no? Yo creo que es bueno salir de los cuadrados, porque hay gente que dice, no, es que para mí la mejor serie de toda la vida son los Thundercats y ya. Entonces mi hijo me preguntaba alguna vez, me decía, oye papá, ¿por qué la gente de tu edad cree que los Thundercats o los Halcones Galácticos o las Tortugas Ninja o He-Man son las mejores series del mundo? Le digo, ¿qué acaso no han visto Saitama o qué no han visto Mob Psycho 100? Y le digo, no hijo, no los han visto. Le dije, lo que pasa es que, le dije, nosotros pues le explicaba yo a mi hijo, es que usualmente eso también habla del tiempo que tú te das para disfrutar de la vida, ¿no? Le digo, normalmente para todos los seres humanos el momento en que nosotros disfrutamos más de la vida es en la flor de la juventud. Le dije, porque en los momentos en que nosotros vamos a la escuela, pues usualmente en la mayoría de los casos, tú como niño pues, solo te tenías que enfocar en la escuela. Tal vez en algunos casos algunas personas ayudaban a sus papás en casa y trabajaban de tiempo parcial, pero pues algún
un par de horas, ¿no? Lo cual de todos modos como joven te deja todavía muchas horas libres para poder ver series, para poder ver películas, para poder jugar videojuegos, salir a bailar, subirte en la moto, aprender a reparar coches, a hacer skate, hacer cualquier actividad que te guste, ¿no? Entonces consumes mucho del mundo, aprendes mucho del mundo y aprendes a disfrutar del mundo, ¿no? Entonces yo le decía a mi hijo, pues es que como mucha de la gente de mi generación, yo tengo 40 años en este momento, le digo, pues crecimos en los 80 y en los 90, pues recordamos esas series con mucha nostalgia y con mucho cariño porque tuvimos el tiempo de verlas. Dije, actualmente hay mucha gente que se dedica a trabajar, a atender a su familia, a criar a sus hijos, a atender sus negocios. Entonces, pues ya no tienen el tiempo para dedicarle a ver series nuevas o jugar videojuegos nuevos o aprender pasatiempos nuevos. Entonces, se quedan con aquello que ellos vivieron de niño y eso es lo que les sigue gustando, ¿no? Y está bien. Pero le digo, afortunadamente, le digo, hay personas que tienen el tiempo para seguir disfrutando de la vida, se dan el tiempo para seguir disfrutando de la vida, e igual pueden disfrutar, no sé, voy a hablarles de mi experiencia personal, ¿no? Si alguien me pregunta qué serie me gusta mucho de los 80, a lo mejor diría que me gusta mucho Thondar el Bárbaro, ¿no? Me gusta esa onda super apocalíptica, ¿no? De Thondar, de los bárbaros futuristas. Pero si alguien me dice, oye, pero en los 90, ¿qué acaso no disfrutaste de algo? Le digo, no, claro que sí. Aquí en México, en los años 90 me llegó Sailor Moon y yo disfruté tremendamente de Sailor Moon en los años 90 y la sigo disfrutando como sigo disfrutando de Thundar, ¿no? Y me dice, oye, pero ya en los 2000 ya no disfrutabas de nada. Le digo, claro que sí, yo en los 2000 también disfruté ampliamente de muchas series y por ejemplo en los 2000 yo disfruté ampliamente, por ejemplo, la serie y el manga de Monster, no me acuerdo, de Naoki Urasawa se llama el autor y me encanta, ¿no? Y después de Monster, por eso me fleté más series y mangas de ese autor y lo sigo disfrutando a la actualidad muchísimo, ¿no? Y luego me dice, oye, pero ya en el 2010 ya no disfrutabas de nada. Le digo, claro que sí, y en el 2010 le digo, me dediqué a ver por ahí me dedicaba a ver series también en el 2010, como por ejemplo Hora de Aventura, y me la reventé todititita de principio a fin, ya con todo y los spin-off de HBO Max, ¿no? Y luego me decían, oye, pero ahora en el 2020 ya no disfrutas de nada. Le digo, claro que sí, ahora en los 2020, ahora estoy viendo Mob Psycho 100 y me está gustando mucho, tanto como me gustó One Punch Man cuando la vi, que es del mismo autor de One. Entonces yo creo que a mí me gustan muchas cosas de muchas generaciones, me sigo dando el tiempo para ver cosas, en parte es porque es mi trabajo, como pueden ver, como vendedor de coleccionables tengo que estar siempre actualizado en qué es tendencia y por qué es tendencia, pero también me gusta seguir disfrutando, ¿no? Y no quedarme con la idea de decir que Alien, el octavo pasajero, es la mejor película de ciencia ficción de toda la historia. Me parece a mí que lo es un peliculón que siempre disfruto mucho en ver, pero eso no me va a impedir, por ejemplo, gozar de las nuevas temporadas de Stranger Things, ¿no? Porque a lo mejor dices, ahora la ciencia ficción también ha evolucionado, ya no está nada más en cine, ahora también está en series televisivas, a lo mejor ahí es donde alcanza su máxima expresión en la actualidad, y a lo mejor Stranger Things es uno de los mejores representantes de las series de ciencia ficción de la actualidad, ¿no? Y me doy la oportunidad, ¿no?, de ir conociendo también cosas nuevas, ¿no? Entonces yo también creo que el que compran las personas y la edad que tienen cuando lo compran me habla mucho de cómo esas personas tienen la capacidad de abrirse a nuevas experiencias, ¿no? Ayer tenía un clientecito como de 8 años, ¿no? Y yo estoy acostumbrado a que mis clientes de 8 años pues me preguntan por cosas de moda, muy de moda, ¿no? Por ejemplo, me preguntan por Chainsaw Man, me preguntan por Jóvenes Titanes en Acción, me preguntan por Spider-Man, ya saben, por lo del Spider-Verse, me preguntan a lo mejor por Kimetsu no Yaiba, que es lo que está de moda, pero este niño llegó y me preguntó por JoJo's Bizarre Adventure. Entonces le digo, no, morro, pues tú sí estás en otro nivel, ¿no? Sí estás como que abierto a otras experiencias, que a lo mejor incluso no son propias de tu generación, porque estamos hablando de un manga que empezó en los años 80 y de un anime que es como del 2012, 2011 más o menos. Entonces, pues para un niño de 8 años en este punto, en 2023, pues la verdad es que sí me sorprendió gratamente ver que hay personas así de abiertas. Pero ustedes déjenme por favor en caja de comentarios qué cosas dice la forma en la que ustedes coleccionan o la forma en la que ustedes viven su pasión de ustedes mismos.
hagan un ejercicio de autoexploración y déjenmelo en caja de comentarios, porque yo creo que el ver el cómo nosotros disfrutamos de nuestra pasión habla mucho del cómo somos por dentro. Entonces yo creo que esto fue muy interesante platicarlo con ustedes. Les dejo, espero, el gusanito para que se investiguen a sí mismos, mediten sobre su propia labor en el disfrute de la vida, en el disfrute de las pasiones. Y como decía Sócrates, decía, primero conócete a ti mismo, ¿no? Una vez ya conociéndote a ti mismo, vas a tener gran parte del conflicto que es la vida resuelto. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.